Entonces, hoy es jueves 19 de mayo, estamos comenzando la clase número 8 de desarrollo motor, el encuentro virtual correspondiente a la clase número 8. En el último encuentro analizamos el periodo de 6 a 8 años y la intención es que en este encuentro de hoy podamos analizar el periodo de 9 a 11 años. Entonces, antes de que empecemos con el periodo de 9 a 11 años, lo que queremos con Maru es preguntarles si tuvieron posibilidad de leer el periodo de 6 a 8, que como coincidió con la fecha del parcial, sabemos que muchos de ustedes fueron a esa clase sin haber leído ese periodo, y que precisamente una de las tareas para hacer en estas 2 semanas, dado que la semana pasada tuvimos los exámenes finales pendientes y no tuvimos encuentro sincrónico, pero que ustedes sí pudieron seguir leyendo y analizando todo el material que fuimos compartiendo con ustedes en el aula virtual. Preguntarles entonces si del periodo de 6 a 8 años, luego de haber hecho la lectura, les quedó alguna duda o consulta para compartir. Así que abrimos estos minutitos para, si hay, darles el espacio para si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer sobre el periodo de 6 a 8 años. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Recuerdan cuál es la palabra clave del periodo de 6 a 8 años? De transición, profe. Muy bien, Sebastián, y no sé quién más lo dijo al unísono, y no sé si fue Agustín o quién. Sí, la palabra es, ¿fuiste vos, Agustín, el que habló con Sebastián? Sí. Bueno, los dos, a coro, en estéreo. La palabra es la transición. Excelente, ¿sí? La palabra es la transición porque precisamente, disculpen, el periodo de 6 a 8 años se caracteriza por ser un periodo de transición en todas las dimensiones del desarrollo humano y del desarrollo motor. Vamos a hacer un breve repaso, perdonen un segundito. El frío nos está afectando a todos, yo no soy la excepción. Entonces vamos a hacer sí, Tomás, no te preocupes, desde donde estés conectado, seguinos, y si no podés hablar, escribinos en el chat, ahí yo tengo el chat y estamos con Maru, así que lo que podamos responderte lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un breve repaso del periodo de 6 a 8, voy a compartir, no tenía, a ver si lo encuentro aquí, espérenme un segundito. Aquí tengo el periodo de 6 a 8. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, ciérrelo para que podamos escucharnos. Acá estamos. Vamos allí. Vamos al periodo. Yo estaba de hablar que estaba muteada. Estabas muteada, Maru. Bueno, a ver, ahí tenemos compartir. Esperen que lo pongo en modo presentación. Que se presente. Lo inicio, lo dejo de compartir y lo busco por acá. Acá lo tenemos. Compartir. Ahí se está viendo en pantalla completa, ¿no es cierto, Maru? Bien, perfecto. Esa es la estrategia. Tengo que abrirlo, cerrarlo y volverlo a abrir. Bueno, entonces, vamos a hacer así, rápidamente, para que podamos, a partir de lo que digamos ahora, empezar a caracterizar 9 a 11. Entonces, fíjense, dijimos que este era el comienzo, 6 a 8 estamos, comienzo de la motricidad de transición. ¿Y qué era lo que caracterizaba la motricidad de transición? ¿Qué tipo de habilidades se aprendían en este periodo? Fíjense que lo estoy señalando acá con el cursor, con el mouse. ¿Qué tipo de habilidades son las que se aprenden? No las cadenas motrices. Las cadenas motrices. Combinadas. Tal cual, Agustín, las cadenas motrices, por eso es que si vamos, voy rápidamente acá, si vamos a el esquema, recuerden que venimos hasta los 5 o 6 años
los niños vienen aprendiendo todas las habilidades motrices generales y que precisamente de 6 a 8, gracias a la mielinización de la subcorteza, van a estar en condiciones de empezar a combinar las habilidades que ya conocen. Pero esas que ya conocen y que están combinando son un nuevo tipo de habilidad a las que llamamos cadenas o habilidades motrices combinadas. Sebastián levantó la mano. Ah, sí, profe, quería consultarle Sí. si había compartido la pantalla porque está todo en negro, no se la ve ni a usted o sea, ni lo que compartió, sí, por ahí Ah, lo Creo que es bien. compartió. un fallo Yo de lo veo Zoom, bien, ¿eh? porque yo también lo veo bien, sí, y me pasa a veces. Ah, entonces te debe estar pasando eso, Sebastián. Ah, No lo debes estar pudiendo ver, por eso yo también tengo que salir, entrar, volver a compartir. Puede ser que te esté pasando eso, ¿sí? Pero no te preocupes porque en el video después, si lo querés ver, va a estar grabado con la diapositiva. Si te van surgiendo dudas mientras que vas escuchando, volvé a levantar la mano y las aclaramos, ya que no estás pudiendo ver, ¿sí, Sebastián? Tenemos buenísimo, una profe, listo. pregunta. Bien, vamos con la pregunta, Maru. Dice, en habilidades motrices de 6 a 8, ¿está bien pensar en cadenas motrices? Dice Marcos. Sí, es eso, Marcos, eso es lo que estamos planteando, que justamente la motricidad de transición es muy importante porque es la que va a permitir el enlace entre lo que se trae, que es lo que se tiene que haber aprendido desde el año, es decir, desde que los chicos comienzan a controlar sus movimientos de manera voluntaria, hasta los 5 años. Es decir, que durante ese lapso de 4 años, 5 años, los niños deberían haber aprendido todas las habilidades motrices generales. Pero todavía no están, su sistema nervioso, como no está mielinizada la subcorteza, no les permite hacerlo uno a continuación del otro. Es decir, siempre hay una interrupción. Salta, se para y sigue corriendo. Viene corriendo, quiere pasar por debajo de algo, se para, pasa por debajo de algo y sigue corriendo. Es decir, no puede hacer de forma sucesiva, sin interrupción, no puede enlazar, no puede acoplar una habilidad a continuación de la otra. Cuando se termina se va completando la mielinización de la subcorteza, acuérdense que no se termina, tengo que corregir ese término, cuando se va completando la mielinización de la subcorteza, eso les va permitiendo hacer las habilidades motrices, una enlazada con la otra, una acoplada con la otra, sin tener que detenerse entre una y la otra, sin hacer esa pausa o esa detención. A esa posibilidad de enlazar motricidades las llamamos combinadas. Y recuerden que ahora las vamos a ver, vimos que eran de distintos tipos. ¿Y por qué es tan importante ese aprendizaje? Porque dijimos que justamente las habilidades combinadas van a ser la base para el aprendizaje de qué tipo de habilidades, que las estoy marcando acá. Específicas. Las específicas, que son las que vamos a ver hoy, que son las que caracterizan los aprendizajes de 9 a 11 años. Entonces, ¿se puede saltear el aprendizaje de estas habilidades? Sí, a veces en algunos clubes, algunos instructores, algunos entrenadores distraídos pasan de las generales, reciben a los chicos a los 5 o 6 años y les quieren enseñar ya las habilidades específicas de los deportes, sin haber comprobado si los chicos son capaces de ejecutar las habilidades motrices con los patrones motrices, es decir, con las técnicas específicas de cada habilidad, y tampoco se preocupan por revisar si los chicos son capaces de unirlas, es decir, si son capaces de acoplarlas, si son capaces de correr y saltar, correr, saltar y lanzar, correr, saltar y girar, correr, girar y seguir corriendo, que son la base de todas las posibles habilidades motrices específicas de los deportes. Ahí hay una mano levantada. ¿Quién es el que levantó la mano que la perdí? Agustín. Yo ¿Qué querías consultar, Agustín? quería consultar de que dijo que no se mieliniza la subcorteza y yo tenía entendido que sí. Sí, no, lo que quise decir, Agustín, para que no se me malinterprete, perdonen, lo que quise decir es que no se termina, porque que se termine sería que se mielinizaron todas las neuronas.
Y eso en realidad no pasa, disculpe, y eso en realidad no pasa porque permanentemente hay neurogénesis. ¿Qué quiere decir que hay neurogénesis? Que hay generación de nuevas neuronas en distintas áreas del cerebro, fundamentalmente en la subcorteza. Entonces, se completan de mielinizar las que hay, pero toda nueva neurona que se genere va a necesitar mielinizarse. Entonces, si yo digo que se termina, parecería que eso no, ese proceso de mielinización no continúa más y sería un error. Tenemos que pensar que se completa la mielinización que va a permitir el dominio del propio cuerpo, pero que toda nueva neurona que se genere, que nazca, digamos, ya sea por los distintos procesos por los cuales se generan las células, toda nueva neurona que nazca y que se genere va a tener que mielinizarse. Eso es lo que quise decir, y por eso sería incorrecto decir que se terminó. Lo mismo que cuando lleguemos a los 11 años, que es el periodo que va a estar finalizando cuando terminemos de hablar hoy, es decir, vamos a estar cerrando el periodo de 9 a 11 años, vamos a hacer el comentario en ese momento que justamente el aprendizaje de las técnicas deportivas o habilidades motrices específicas se da gracias a que se completa la mielinización de la corteza. Se va completando, no se termina, porque ahí va a pasar lo mismo. Todas las nuevas neuronas que se vayan formando en la corteza van a necesitar mielinizarse. No sé si fui clara, Agustín. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, por eso dijimos que, y fíjense que ya estamos empezando, justamente es importante que estos periodos los veamos en tándem, es decir, vayamos viendo cómo se van dando, cómo se van enlazando los procesos en estos dos periodos. Entonces, la mielinización de la subcorteza permite el aprendizaje de las cadenas. Y como avanza la mielinización de la corteza, si un niño tiene mucha experiencia motriz en la ejercitación de las cadenas motrices, va a estar mucho más predispuesto, mejor preparado para el aprendizaje de las habilidades motrices específicas que son las propias del periodo de 9 a 11. Entonces, si ustedes tienen donde anotar, anoten. Habilidades motrices generales de 1 a 5, cadenas motrices de 6 a 8, habilidades motrices específicas de 9 en adelante. Ustedes me pueden decir, profe, yo trabajo con nenes de 7 en básquetbol y los nenes ya pueden picar una pelota o hacer una entrada en bandeja. Quiere decir que esos nenes han tenido un muy buen proceso de aprendizaje motor y quizás no solamente aprendieron las habilidades generales, sino que también ya las pudieron combinar. La cuestión sería que esos nenes estén preparados no solamente para aprender una entrada en bandeja. Si esos nenes y esas nenas ejercitaron suficientemente las cadenas motrices, por ejemplo, el correr, saltar y lanzar, van a estar en condiciones de aprender la entrada en bandeja, del básquetbol, el tiro suspendido del handball, el remate o el bloqueo de voleibol. Es decir, fíjense que estoy haciendo mención a habilidades motrices específicas de distintos deportes que se basan en una misma cadena. Correr, saltar y lanzar. A veces podría ser correr, saltar y golpear en lugar de correr, saltar y lanzar. Pero lo que es importante es que como entrenadores, como entrenadoras, instructores, profesoras, o el rol que tengamos con los niños en esta etapa del aprendizaje, que es de 6 a 8, insisto, no me voy a cansar de repetirlo. Primero, observar y corregir con pedagogía del modelo cómo corre, cómo salta, cómo lanza. Una vez que me doy cuenta que corre, elevando las rodillas, inclinando el tronco al frente, haciendo una buena flexión y acompañamiento de brazos, que salta
extendiendo las piernas, impulsándose con los brazos y amortiguando con la flexión de piernas, tobillos y cadera, la recepción del peso en el momento del caer, y cuando lanza, utilizando todo el cuerpo, es decir, hace una torsión del tronco atrás, lleva el hombro atrás, lleva el brazo atrás, usa la muñeca, y con todo ese impulso de ese brazo es capaz, fíjense acá cómo se ve, ¿no? Bueno, acá está haciendo un lanzamiento de molino bajo mano de softball o de béisbol, no sé cuál de los dos es este, no los distingo cuando los veo así en fotos. Debe ser de softball porque está tirando por abajo de la cadera. Bueno, para que pueda lanzar así, eso yo lo tengo que ver a partir de los 6 años, los chicos ya pueden, acuérdense que empiezan con la etapa del cuerpo representado, entonces los chicos son capaces de autopercibirse y de poder hacer, corregir esas, o sea, a partir de una consigna que les dé el profesor, pueden ajustar la acción motriz que están ejecutando con su propio cuerpo. Bien, entonces, desde lo motor, muy importante el aprendizaje de las cadenas motrices, etapa de transición o motricidad de transición. Si vamos aquí, acá, desde el desarrollo intelectual, ¿qué nueva herramienta de la inteligencia se empieza a adquirir en el periodo, se empieza a desarrollar en el periodo a partir de los 6, 7 años? ¿Cómo las llamamos a esas nuevas herramientas? Ahí las tienen. Las operaciones concretas. Es decir, que desde lo intelectual, los niños van a abandonar progresivamente. Acuérdense que esto para el desarrollo intelectual va muy de la mano del desarrollo afectivo. Entonces, gracias a que los niños abandonan el egocentrismo, pueden desde lo intelectual descentrarse y su pensamiento deja de ser preoperatorio, basado en la percepción, reduccionista, con estas características que tenía el pensamiento preoperatorio, animista, artificialista, para empezar a hacer un pensamiento lógico. Y gracias a la descentración desde lo afectivo y la reversibilidad desde lo intelectual y la reversibilidad desde lo intelectual, los chicos van a poder empezar a operar mentalmente. Y la forma en la cual comprobábamos que los chicos eran capaces de empezar a operar era con estas, que tenían un montón de videos y que les dimos como tarea que miraran estos videos, ¿no? Clasificar, seriar, conservar, y que estas no se logran. Por ejemplo, la clasificación se logra en este periodo, y la seriación también. Pero, por ejemplo, las conservaciones, como ustedes vieron, ¿se acuerdan que mostramos en la clase la transvasación de líquidos, la conservación del volumen? Y una compañera contó cómo había hecho la experiencia de la conservación de la masa con un familiar de ella, no me acuerdo qué vínculo tenía. Entonces fíjense que las conservaciones en general no se logran en este periodo. Por eso, también respecto de lo intelectual, vamos a decir que los niños están en la transición hacia el pensamiento operatorio concreto. Bien, ¿qué vamos a decir avancemos, qué vamos a decir de lo afectivo? Lo que dijimos recién, hay una descentración del egocentrismo, ¿sí? El niño de 6 a 8 años abandona el egocentrismo, se descentra y es capaz de comenzar a ponerse en el lugar del otro. Y esta posibilidad de ponerse en el lugar del otro es lo que marca esto que estoy señalando yo acá en redondel con el mouse. Lo que vamos a encontrar es una progresiva transición hacia la autonomía. Es decir, que el niño sea capaz de internalizar las normas y progresivamente comenzar, gracias a esta posibilidad de descentrarse y de ponerse en el lugar del otro, de comprender la necesidad de la norma, el respeto mutuo y la progresiva
el progresivo tránsito, ¿sí?, hacia la cooperación. Entonces fíjense que lo que plantea acá, ¿no? Empieza a reconocer el valor de las reglas para poder jugar. Por eso es que gracias, entonces, transición desde lo motriz, cadenas motrices, transición desde lo intelectual, acceso a las operaciones concretas, transición moral, progresivo acceso a la autonomía moral. Y vamos a ver que de esto lo mencionamos muy poquito, que justamente esta posibilidad de poder respetar reglas es lo que les va a permitir a los niños en comenzar a jugar juegos por grupos. Y esos primeros grupos no los vamos a llamar equipos, porque en un equipo hay roles muy definidos. Vos atacás, vos defendés, vos sois 4, vos estás en 6. No, estamos hablando de bandos. Es decir, somos capaces de reconocernos como parte de un mismo grupo, por eso bando, y entre todos hacemos este rol. Atacamos cuando somos, por ejemplo, lo que nosotros dijimos como juego característico el poliladron, atacamos cuando tenemos el rol de perseguidor y nos escapamos cuando tenemos el rol de perseguido. Entonces, ¿cuáles son los juegos propios del periodo de 6 a 8? Los juegos codificados. Sin embargo, fíjense que estos juegos son mucho más elevados que los anteriores y estos también son juegos fundamentales en el proceso de la iniciación deportiva y en el desarrollo de la inteligencia táctica, ¿no? Lógico-motriz o inteligencia táctica. Bien, hasta acá ¿cómo vamos? En este repaso así, vamos a TR, con el repaso. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bien. Y entonces, para terminar con este periodo, lo que vamos a decir es que ya transitamos del periodo del cuerpo, espacio y tiempo vivido de 1 a 3 años a el cuerpo, espacio y tiempo percibido de 3 a 5 o 6 años, y gracias a las operaciones concretas, gracias a esta capacidad de abstracción y de formación de imágenes mentales, a partir de los 7 años y de la mano de las operaciones concretas, de la mano de la descentración y de la mano de la reversibilidad, fíjense que estamos diciendo, ¿por qué puede esto? Porque además le pasa esto otro y esto otro. No es que la inteligencia va por acá, la afectividad va por allá y la motricidad va por otro lado, no. Todas las dimensiones del ser humano se interrelacionan para lograr este desarrollo tan complejo que es el desarrollo motor como parte del desarrollo humano. Entonces, en esta etapa, a partir de los 7 años, lo que vamos a ver es que se inicia la etapa de la representación mental del propio cuerpo. Y entonces, esas nociones que se habían organizado en el periodo de 3 a 5, no solamente se organizan como noción, sino que los niños pueden empezar, por ejemplo, si yo le hago dibujar a un nene a sí mismo a los 7 años, ese chico ya se dibuja, o esa nena ya se dibuja, con cabeza, tronco, brazos, piernas, manos, pies, es decir, ya tiene la posibilidad de representar su propio cuerpo, y eso quiere decir que esa representación que vuelca en el dibujo es porque la tiene ¿dónde? La tiene como parte de su imagen mental en su esquema corporal. Y eso, como ya explicamos, es muy importante y va a ser la base para el aprendizaje de las técnicas deportivas, que son todas muy complejas y que requieren tener una más o menos ajustada representación de uno mismo, ¿no? Del propio esquema corporal. Bien, y para terminar, esto amplía, ya dijimos, en esta etapa recién se van a iniciar las relaciones proyectivas, ¿no? A partir de los 8 o 9 años, es decir, sacar las nociones del espacio de sí. Recuerden que de 3 a 5 todas las nociones perceptivas tenían al sujeto como eje de referencia, y por eso hablábamos de un espacio topológico, ¿no? Un nene que percibe el espacio en 2D.
Y algo que sí es muy importante y que me parece que en la última clase no lo habíamos mencionado, esto sí es central y es propio de este periodo, que es que gracias justamente a la mielinización de la subcorteza comienza a definirse la lateralidad. ¿Todos tienen en claro cómo se da la lateralidad y qué significa? Hello. No ¿Están ahí? exactamente. ¿Están ahí? ¿Qué es la lateralidad? Ahí Agustín había hablado, pero no entendí lo que dijo y en el chat todavía no hay nada. No, había dicho que no exactamente, lo de la lateralidad. Bien, ¿algún otro como Agustín necesita que expliquemos qué es la lateralidad? Yo, profe, por favor. Bueno, entonces explicamos qué es la lateralidad. El cerebro está formado por dos hemisferios, ¿sí? Fíjense cómo toco acá, tengo dos partes del hemisferio, ¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, unidos en el centro por lo que se llama el cuerpo calloso. Bien, esos dos hemisferios cumplen, además de tener distintas localizaciones cerebrales o áreas cerebrales con distintas funciones, también cada hemisferio tiene una función en algunas funciones específicas. Pero, sobre todo, lo que hacen, cada hemisferio también controla las funciones motoras, sensitivas y demás de cada lado del cuerpo. Pero mi hemisferio izquierdo no controla mi lado izquierdo y mi hemisferio derecho no controla mi lado derecho, porque la naturaleza humana es muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Todas las neuronas y todos los haces nerviosos, es decir, todos los axones y todos los nervios que descienden de las áreas específicas del cerebro, sobre todo de las áreas motoras y las áreas sensitivas del lado derecho, cuando llegan al cuerpo calloso y una base que se llama entrecruzamiento de las pirámides, todos esos haces piramidales, porque vienen justamente, pasan por las pirámides, se cruzan al lado izquierdo. Y todos los haces que vienen del lado izquierdo se cruzan, por eso se llama entrecruzamiento de las pirámides, porque los haces piramidales, que son los que llevan la información rápida para la ejecución de las acciones motrices a las distintas extremidades y partes del cuerpo, se entrecruzan para el otro lado. Entonces, si yo soy diestro, ¿cuál es mi hemisferio dominante? ¿Qué les parece? El izquierdo. Sí, señor. Es así, Agustín. Si yo soy diestra, mi hemisferio dominante es el izquierdo. En cambio, si yo soy zurda, ¿cuál es mi hemisferio dominante? El contrario. El contrario. ¿Sí? Si yo soy zurda, el hemisferio dominante es el derecho. Sin embargo, esto no es tan matemático. Podría ser que algunas funciones, sobre todo sensoriales, pudiesen tener, o algunas extremidades pudiesen tener otro tipo de lateralidad. Por ejemplo, que yo sea diestra para cortar, pero que sea zurda para patear. O que yo tenga mi oído dominante el derecho y que tenga mi ojo dominante el izquierdo. Entonces, la lateralidad es muy compleja. Al que le interese puede leer. Hay mucha bibliografía existente y muchas formas diferentes de explicarla. Lo único que a mí me interesa en esta materia y en esta clase en particular es que ustedes entiendan que el proceso de definición de la lateralidad comienza en este momento de la vida. Es decir, hasta los 5 años los chicos no pueden distinguir qué es derecha e izquierda. ¿Por qué? Porque no se lo pueden representar, no lo pueden verbalizar, no pueden organizar las sensaciones. A partir de que ya organizaron esas sensaciones de 5 en adelante, a partir de los 6 en adelante, gracias a la representación, lo pueden verbalizar. Entonces, los nenes son capaces de reconocer cuál es la derecha a partir de qué es la que usen, ¿sí?
Entonces, cuando uno quiere enseñarle a los chicos a diferenciar entre derecha e izquierda, lo primero que le tiene que enseñar es preguntarle, ¿cuál es la mano que usás? El nene, si por ejemplo el nene dice esta, bueno, esa que usás, yo adulto le digo, esa es la derecha. Y la mano que no usás es la izquierda. ¿Mm? Entonces, a partir de ese dominio que se da naturalmente, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la lateralidad es la que nos ayuda a organizar y orientarnos en el espacio. Porque toda nuestra civilización está organizada en términos de derecha e izquierda, ¿sí? No solamente política e ideológica, sino de lados, ¿no? Es decir, fíjense que las formas de caminar, bueno, en los andenes se sube por siempre hay que conservar la derecha, ¿no? Hay que subir por la derecha, hay que bajar por la derecha, es decir, si yo estoy subiendo, subo por mi derecha, que es esta, si yo estoy bajando, bajo por el otro lado, que es mi derecha, que es esta, o sea, ¿cómo se organiza? También para manejar, también, o sea, que el espacio en general colectivo está indicado en términos de derecha e izquierda. Entonces, comprender, reconocer en el propio cuerpo e identificar la dominancia lateral es una forma de organizar y afianzar la organización espacial que forma parte de mi esquema y de la orientación de mi cuerpo en el espacio. Y esto recién se comienza a definir en los 6 años en adelante. ¿Mm? ¿Quedó claro lo que expliqué? Sí, yo quería hacer tipo como una pregunta. Sí, O sea, entendí el concepto, sí. pero ya hay una predominación antes de algún hemisferio, ¿no? Sí, Sin darse Agustín. cuenta. Sí, en Claro. general se dice que la lateralidad hay distintas explicaciones, no terminan de ponerse de acuerdo las investigaciones, pero en general es genética, ¿sí? La predominancia hemisférica es genética. Después puede haber distintos factores ambientales, pero básicamente el origen es genético, es decir, que vos ya venís, digamos, preprogramado por tus genes, cuál va a ser el hemisferio que va a predominar. Por eso es tan importante que no se lo contraríe, y por eso es tan importante que queden claro cuál es el hemisferio, o sea, queden claro, los nenes no tienen que saber eso lo sabemos nosotros que estamos estudiando, los nenes tienen que saber cuál es la mano y el pie que usan, y en lo posible, ojalá el pie y la mano sean los mismos, porque eso les va a permitir organizarse mejor. Bien, y hay muchísima bibliografía, así que al que le ¿Y interese. qué pasa si a un niño, tipo antes de los 6 u 8 años, se le dice, mira, vos usas esta mano y esta es la derecha? ¿Él no lo llega a entender o cómo No, sería la sí, cosa ahí? lo puede llegar a entender y hay algún nene que lo puede llegar a comprender. Lo que digo es que todavía puede llegar a pasar que los nenes usen ambas manos. Entonces, decirle que vos usás solamente esta, todavía no está definida la dominancia hemisférica. No sé si se entiende, Agustín. Entonces, no tiene mucho sentido que vos te preocupes antes de los 6 años por hacerle reconocer a un nene uno de los dos lados que todavía no está definido 100% que es su lado dominante. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo tiene sentido que vos le pongas nombre y apellido o nombre al lado dominante? Cuando vos sabés que está biológicamente, porque a partir de la mielinización se están mielinizando y se está definiendo la dominancia hemisférica, a partir de ese momento tiene sentido que vos le empieces a nombrar. Lo que no tiene sentido tampoco antes de los 6 años es que vos obligues a un nene o a una nena a usar una determinada mano o a usar un determinado pie. Eso sí puede contrariar la organización espacial y la definición de la lateralidad y la organización del esquema corporal. Entonces, tenés que dejarlo hasta los 6 años, que su biología, su evolución de la maduración de su sistema nervioso y de su cerebro y de los hemisferios definan quién es el que va a dominar, y a partir de eso ayudar al nene a que reconozca cuál es un lado dominante,
¿sí? Lo que uno tiene que favorecer es que él reconozca cuál es el lado dominante y a partir de ese reconocimiento, nombrarlo. ¿Mm? Entonces, si yo tengo este lado dominante, soy diestro. Si yo tengo este lado dominante, soy zurdo. ¿Y cómo se organizan el espacio para mí en función de que tengo uno u otro lado dominante? ¿Mm? Por ejemplo, si yo soy diestro, sé que tengo que doblar para el lado de la mano que uso. Si yo soy zurdo, sé que tengo que doblar para el lado contrario de la mano que uso. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? ¿O avanzamos? Pero ya les digo, es un tema muy apasionante que yo les sugiero que lo lean, si les interesa. Nosotros acá por cuestiones de tiempo no profundizamos, pero sí les decimos que uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo de la percepción es justamente la definición de la dominancia hemisférica. Bien, entonces, para terminar, recuerden que hay distintos tipos de cadenas, que fundamentalmente las que se desarrollan de 6 a 8 son las simples y las compuestas, y que, como les dije, es muy importante corregir las habilidades generales antes de, no, fíjense lo que estamos diciendo, de cómo cada habilidad tiene un patrón específico. Hay un texto de Winstrom de patrones motores, al que le interese profundizar sobre este tema, está en la bibliografía, lo puede leer y profundizar si quiere saber cómo corregir a los niños la ejecución correcta de las habilidades. Bien, ¿qué podemos decir de las capacidades coordinativas que van a empezar a mejorar? Sobre todo que la que mejora es el acople, porque es la que va a permitir el aprendizaje o la posibilidad de ejecución de las habilidades sin interrupción, y que todas las demás, fíjense que todas mejoran, porque justamente cada vez que se va completando la mielinización de una de las partes del cerebro, eso favorece la coordinación en general y las capacidades coordinativas en particular. Que las condicionales van a tener pobre, fíjense, la fuerza todavía tiene poco incremento recién a partir de los 8 años, la resistencia mejora por la hipertrofia cardíaca a partir de las 8, sí mejora la velocidad, vamos a ver que la etapa siguiente está considerada como una de las etapas fundamentales del desarrollo de la velocidad, y que la flexibilidad habría que ejercitarla siempre, ¿no? Y que la fuerza la vamos a ejercitar a partir del desarrollo de todas las habilidades. Es decir, si los chicos saltan, ejercitan la fuerza. Si los chicos trepan, ejercitan los brazos. Si los chicos traccionan, ejercitan la fuerza de todo el cuerpo. O empujan, tracción, empuje, transporte. Actúan todos los grandes grupos musculares, brazos, piernas, core, ¿no? Todos los distintos grupos musculares. Bien, y bueno, acuérdense que todavía está en pleno proceso de osificación, que está inmaduro, y la necesidad de ejercitar las cadenas motrices. Dejo de compartir y vamos específicamente al tema de hoy. Hasta acá, de 6 a 8. ¿Dudas? Más o menos con lo que dijimos la clase pasada y con lo que dijimos esta clase, queda en claro que hay un cambio radical, ¿no? Teníamos un nene de la primera infancia, egocéntrico, que no podía pensar lógicamente, que recién estaba controlando su propio cuerpo, y de pronto a partir de los 6 años tenemos a alguien que avanza hacia el pensamiento lógico, es capaz de descentrarse, es capaz de empezar a socializarse, domina mejor su propio cuerpo. Entonces fíjense qué cambio importante se da entre los 3 y 5 y 6 a 8. Pero lo que predomina es el inicio de todas esas grandes aprendizajes o de esos grandes cambios. Y que justamente lo que va a caracterizar el periodo de 9 a 11 es que todo esto que dijimos que estaba en transición, en el periodo de 9 a 11, ¿qué va a pasar? ¿Se va qué? El concepto clave de 9 a 11 se va a empezar
Se van a empezar a dominar, ¿no? Sí, y el concepto que vamos a usar, Agustín, es el de afianzar. ¿Sí? 6 a 8, transición. 9 a 11, afianzamiento. Afianzamiento de todos los procesos que caracterizan al desarrollo motor. Entonces vamos a hacer una cosa, para que esto no sea un monólogo mío, ¿sí? Vamos a trabajar un ratito en pequeños grupos, ¿les parece? ¿Sí o no? Mutis, hoy están poquitos y mudos. Combinación. Ya uno se escapó. Dijimos que iban a... Te iba a decir, justo se fue uno. Se fue, ping, se fue. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos en grupos? Tomás dice que sí. Buenísimo, Tomás, grande, Tomás. Bueno, entonces, vamos a trabajar en grupos y vamos a hacerlo con 5, a ver, ¿son cuántos? A ver, somos nosotras dos, Maru, uy, son re poquitos, son 10 ellos. Es decir, que vamos a formar, el tema es que vamos a formar 3 grupos, porque si alguno no entra, los otros van a quedar sin compañero, ¿sí? Entonces, vamos a formar 3 grupos. Uno de los grupos, el que entre en la sala A, en la sala 1, miren, lo estoy anotando ahí a medida que lo voy diciendo. El que entre en la sala 1 va a trabajar con procesamiento de la información, procesamiento, pongo acá, procesamiento de info. Va a trabajar también con desarrollo intelectual, y afectivo. ¿Sí? Bien. Eso entonces los que entren en la sala 1. Los que entren en la sala 2 van a trabajar siempre pensando como venimos haciendo, ¿no? A ver, ¿cuál sería el concepto que yo pondría en el trabajo práctico de síntesis? Y a partir de ese concepto, ¿cómo lo explico? ¿Qué pondría, por ejemplo, en procesamiento de la información en periodo de 9 a 11? Por supuesto que lo que vamos a analizar entonces es periodo de 9 a 11. Los que entren en la sala 2 van a analizar el desarrollo perceptivo, percepción, perceptivo, van a analizar crecimiento y maduración. ¿Estamos? Los que entren en la sala 2. Y los que entren en la sala 3 van a analizar el desarrollo de las habilidades, entonces, capacidades coordinativas. Acá hay mucho para decir de capacidades coordinativas, Coordinativas, condicionales y habilidades. A ver, ¿qué encuentran sobre coordinativas, condicionales y habilidades? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las 3 salas. Vamos a hacer, son 1 y 52. Voy a formar las 3 salas. Esperen un segundito. Acá, vamos al grupo. Salas para pequeños grupos. Entonces, vamos a hacer 3 salas. Crear. Vamos a dedicarles, acá quedaron las 3 salas. Y vamos a poner 10 minutos, ¿les parece suficiente? ¿O hacemos un minutito más? ¿Qué les parece? ¿Qué decís, Sebastián? ¿Alcanzarán 10 minutos? Un poquito más, profe. 15, hacemos 15. Hacemos 15 minutos y entonces a partir de este momento, si alguno queda en banda porque se desconecte y qué sé yo, vuelva acá que lo reubicamos, ¿sí? Ahí vamos, abrimos todas las salas. Ya acepten la invitación y ya tienen, si se olvidan, acuérdense que tienen que ver cada sala. ¿Cuál es el concepto clave y cómo lo explicarían? ¿Sí? Ahí se fue Belén. Va Marcos, Belén y Hernán a la sala 1, Agustín, Brenda y Tomás a la 2, Matías, Sebastián, Federico a la 3. Buenísimo. Ya están todos, dejo de grabar. Acabamos.